Hola, and a big happy new year to all of you. Hola, buen día a todos. Bienvenidos. Right. Well, thank you very much, Paulina. And I just want to thank all of you there in Latin America and South America in joining us on today's call. Me gustaría agradecer a todos que se sumaron hoy a esta llamada, tanto de América Latina como de América del Sur. We have an extremely powerful and important call here today. Tenemos una llamada realmente muy importante y muy poderosa. First of all, Dan Gatto, and I'm reaching you from my home here in Miami. Y para empezar, yo les saludo desde mi casa acá en Miami. And I have my partner, Joe Garcia. He's reaching you from Toronto, Canada. Y por supuesto, Joe García, que les está saludando hoy desde su casa en Canadá, Toronto. And again, we're very, very excited for today's call. Así que estamos realmente muy ansiosos para tener ese encuentro de hoy. It is very rare when we can bring in the top ranked leaders that we have from around the NHT world together at one time. Y realmente es una situación muy excepcional de poder tener todos los top líderes que están hoy acompañándonos en esta llamada. The top leaders and the top global ambassadors around the world are on this call here today, right now. Hoy tenemos con nosotros tanto los top líderes de la compañía como también de ambasadores de esta empresa. And the most important people in all of Latin America are on this call here today. Y por supuesto tenemos las personas claves y más importantes de América Latina también hoy con nosotros. And the future of all of Latin America and South America, the whole future, is on this call here today. Y le diría más, el futuro de toda la América Latina y América del Sur está hoy desarrollándose en esta llamada. So again, Joe Garcia and I are very, very excited for today's call. Así que bueno, de nuevo quiero remarcar que tanto yo como Joe García estamos muy emocionados realmente por tener esta conversación hoy con ustedes, este encuentro. And to kick off our vision and our plans for 2022, we're going to go with the highest ranking leader and distributor that we have in Peru, Kazoo and Gladys. The call is yours. Over to you two. Y ahora para realmente empezar este 2022 con mejores líderes, vamos a empezar con el top líder que tenemos actualmente en América Latina, en Perú, con Kazoo. Hola, muy buenos días con todos. Soy Gladys Moromisato y les envío cariñosos saludos a toda la gran familia NHT Global en el mundo y mis deseos de un feliz y exitoso 2022. Quiero agradecer a nuestros queridos embajadores Dan Cato y Joe García por la invitación a participar en el evento de hoy, junto con líderes tan destacados de la empresa en todo el mundo. Mi meta personal para este año es apoyar a que más personas califiquen al rango deseado. Espero que muchos más hogares se beneficien con nuestros maravillosos productos y que puedan gozar de un estilo de vida mucho mejor que el que tenemos actualmente. Gracias y que tengan un feliz día. Hola, hola, muy buenos días. Soy Kazumi Ike y les saludamos desde Lima, Perú. Me uno a los deseos de mi esposa de un 2022 lleno de mucho amor, fe, esperanza y de grandes metas y sueños logrados. De igual manera, agradecer a Dan Cato y Joe García por la invitación. Estamos muy felices de estar aquí con ustedes. Mi meta personal para este año es hacer realidad dos mercados, Bolivia y Colombia. Hacer que NHT Global esté presente en forma oficial en estos dos países cambiará la vida de miles de personas. Nuestros productos les llevarán salud y nuestra propuesta de negocios les cambiará la vida a todas las familias necesitadas. Ahora,
La meta que tengo para nuestro equipo es consolidar nuestro crecimiento en el Perú, convirtiendo nuestra empresa en una de las más grandes de este mercado. Esto solamente se logrará con nuevos rangos asociado, líder, líder grupal, líder senior y directores. En el 2021, en plena pandemia, 2 líderes de Perú han ganado sus autos 0 kilómetros. Y ahora, en el 2022, esperamos que muchos más califiquen porque ya hemos aprendido tanto a usar las redes sociales como a hacer todo a través de Internet. Y finalmente, el cielo es el límite. Gracias a todos y un feliz 2022. Gracias. Gracias, Kazoo. Gracias, Gladys. And for all of you, Kazoo and Gladys are closing on a rank 7 and then are just 2 ranks away from Global Ambassador. Congratulations on everything that you've done. Y aparte me gustaría también de felicitar a Kazoo y Gladys por estar ya en el ranking casi llegando y cerrando el número 7 y estando con esos 2 pasos antes de ser embajadores. Así que bueno, les felicito de todo mi corazón por ese esfuerzo. And we're most excited about what you're going to do. Así que lo más emocionados estamos. Gracias. Van a ser. Gracias. Bravo, bravo, bravo. So now we're going to go to Vancouver, Canada, to one of the top global ambassadors that we have around the world, the great Mali. Over to you, Mali. 各位家人，我是玛丽，很高兴在这里跟各位分享一下我的 NHT 事业2022年的规划和目标。大家都知道，由于疫情的原因，我们的事业受到了很大程度的影响。但是我们坚信，2022年将不一样。随着疫情的临近结束，我相信我们的 NHT 事业必定会迎来一个新的发展阶段。我和我的团队一定紧紧地配合公司的各类促销计划、各类旅游计划，动员更多的积极的领袖去拿到公司给大家制定的各种计划和指标，赢得更多的奖励。同时，我们也要鼓励更多的人有机会去纳斯达克再度敲钟，也动员更多的领袖们能够实现各阶段的目标，跟公司和各地的领袖一起去实现海外留学的目标。我相信，尽管有了疫情的严重影响，但是世界各地的人民对 NHT 产品的热爱却越来越强。人们因为疫情反而更加注重了家人的身体健康的保护，也愿意用上我们最高品质的产品，来让家人健康得以保障。同时，由于疫情对传统经济的重创，也更加清醒地提醒人们要创造被动收入，要诞生社群收入，要产生互联网的收入，所以就会有各界的人才来到我们的事业中。正因为这一点，我们才更加的需要我们在系统的、专业
和敬业。所以在新的一年即将到来的时刻，我在这里衷心的祝福我们所有的家人，一定要紧紧盯住您的目标，完成在目标中所实现的每个梦想。艰难的2021年马上就要过去，辉煌灿烂的2022年即将到来。在这里，我也衷心的祝福我们的家人，心中充满梦想，工作紧盯目标，生活快乐，生活幸福，生活美满。因为您有 NHT 事业，您的人生并和其他人不一样，所以请大家认真学习我们的各类产品的知识，认真学习各个阶段的系统文化，认真的来执行你的领导人为你制定的各项目标和计划。相信2022年您一定会收获满满。愿我们在接下来的每一次公司组织的国际旅游以及国际会议上能够见到大家。谢谢，祝您新年愉快，再见。Gracias. Gracias, Mali. Thank you very much. We are now going to move down into Latin America again and into Mexico. The founder of all of Mexico, the head of the marvelous Milo family, Oscar Milo. Over to you, my friend. Buenos días, me da muchísimo gusto poder estar aquí con ustedes, tener la dicha de poder ser partícipe de este gran proyecto 2022. Mi familia y yo estamos preparándonos porque creemos que este 2022 tiene que ser totalmente diferente. Es importante ver que el 2020 y 2021 fueron nombrados los años de la salud para mí. Y creo que fue una preparación, fue un tiempo clave precisamente para entender qué es lo que va a pasar en el 2022. 2022 es el año de la riqueza. Es un año donde se conjuga todo y en la proyección que viene para este año está preparando líderes, preparando personas para transportar un mensaje. Ese mensaje que NHT tiene no es para crear ingresos, es para poder construir la riqueza que todos nos merecemos, que todos debemos de vivir, porque precisamente por eso estamos aquí. Estamos trabajando fuerte, arduamente, capacitándonos y preparándonos para poder hacer el mejor año de nuestra vida. Sin duda, fuimos preparados, fuimos forzados a una capacitación y preparación, lo que fue 2021 y 2022. 2021 y 2020, perdón. Este 2022 viene súper extraordinario. Y México no es la excepción. Está construyendo ahora lo mejor para México. Ese va a ser mi reto, ese va a ser mi compromiso que tengo yo con mi familia para poder construir un México más sólido con todos los líderes que se sumen a este proyecto. Vamos a trabajar arduamente para que podamos sumar a más personas porque tenemos ya el aval principal. Ese aval principal que son nuestros líderes como Joe García, como Dan Cato, como Cazú, como José López y tantos que se han formado en esta estructura de liderazgo, que es lo que nos da la fuerza y la fortaleza para poder crear este 2022 en México con mayor fuerza, con mayor soporte. Y la verdad es que es algo increíble porque este reto que yo estoy tomando familiar, porque finalmente siempre ha sido familiar, estamos enfocados en construir a más personas, su salud y su riqueza.
ya no solamente generar ingresos, los ingresos los generamos en cualquier lugar, pero crear una riqueza de todos los ámbitos, una riqueza espiritual, una riqueza de felicidad y una riqueza de salud. Así que estamos en el mejor año, estamos en la mejor propuesta, estamos en la mejor oportunidad y que sin duda vamos a poder hacer lo mejor. Ese es uno de mis retos que tengo para este año, consolidar a las personas para que podamos construir NHT México con más fuerza, con más enfoque, con más entusiasmo. Y definitivamente estamos en la mejor etapa y la mejor oportunidad que podamos crear. Muchísimas gracias porque le damos la bienvenida a este 2022 con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, con mucha felicidad, pero sobre todo preparados para lo que venga, preparados para lo que tengamos que hacer y preparados para recibir la riqueza tal cual como nos la merecemos. Gracias a todos, les deseo el feliz año 22, de lo mejor en todos los países donde nos encontramos. Seguramente nos va a ir mejor, porque estamos listos y estamos ya preparados para poder enfocarnos en que nos vaya muy bien. Gracias a todos por esa gran oportunidad. Bendiciones. Gracias, Oscar. Gracias. Thank you very, very much. Fantastic. Bravo. We are now going to head over to Russia, and the founder of all of Russia, she's at rank 7, closing in on rank 8, the great Elena. Over to you, Elena. Over to you, Paulina. Bueno, y también quiero aprovechar la oportunidad de invitar a un líder y un top líder muy importante de Rusia, que está saliendo de ya ranking 7 y acercándose a ranking número 8, Елена Касурова. Всех приветствую из России, большим приветом от всех дистрибьюторов и лидеров России. Les quiero saludar a todos ustedes hoy desde mi parte y desde parte de todos los distribuidores y equipos que trabajan en Rusia. В прошлом году, в 2021 году, мне посчастливилось быть в Перу, и я очень рада, что я побывала в гостях у структуры, у команды Казу и Ледис, и с огромным удовольствием вспоминаю эти дни. Realmente tuve la oportunidad personalmente de conocer Perú en 2021, tuve la posibilidad de viajar y encontrarme personalmente con Kazoo y Gladys, con lo cual siempre me acuerdo de estos lindos momentos. И теперь, когда мы проводим такие встречи, мне очень приятно понимать, что я со многими перуанцами познакомилась. Y por supuesto, estando en este tipo de encuentros, me da mucho placer saber que conozco muchos de ustedes personalmente. И теперь с особой теплотой я хочу поздравить всех с прекрасными результатами окончания 2021 года. Это и квалификации, и прекрасные окончания промоушена на поездку в Дубай. Y, por supuesto, de todo mi corazón, con mayor calidez, que quiero transmitir, quiero felicitar a todos quienes en 2021 terminaron el año cerrando cualificaciones y también logrando de hacer promociones por el viaje a Dubái. Я искренне поздравляю всех с наступившим Новым годом и, конечно же, с новыми возможностями, которые дает нам компания. Les felicito a todos con este año nuevo y también les felicito con todas las oportunidades que nos brinda la compañía, la empresa. Компания очень здорово заботится о нас, предлагая все новые и новые акции, которые позволяют нам и путешествовать, выигрывать путешествия и еще больше зарабатывать в нашей деятельности. Realmente uno sienta muy cuidado por la empresa que todo el tiempo está pensando, está tratando de generar propuestas interesantes, tanto para que podamos viajar como para que también podamos ganar cada vez mejor. Я искренне желаю всем достигать тех высот, которые вы сами загадали
в новогоднюю ночь, в период Рождества, и идти гораздо дальше, достигать гораздо больших высот. Y por supuesto les deseo a todos que todas sus metas que se proponen y todos los sueños que ustedes sueñan y piden, desean durante la noche de Navidad o del Año Nuevo, realmente cumplen y que cumplen más allá de lo que ustedes desean. В нашей компании с маркетинг-планом, с продуктами, на самом деле все реально достижимо. Нужно просто концентрироваться на собственных действиях, концентрироваться на своих желаниях, на своей команде и просто ежедневно производить определенные действия. Realmente tenemos un marketing plan muy bien pensado, tenemos productos increíbles, con lo cual lo único que tenemos que hacer es realmente enfocarnos en nuestras actividades, enfocarnos en trabajar acerca con nuestros equipos y también trabajar con nuestros deseos para que todo lo que deseamos podamos lograrlo en este año nuevo. Я всем желаю, чтобы после такого сложного периода двухлетних пандемий мы снова начали встречаться, ездить в гости друг к другу, обмениваться информацией и общением. Y sobre todo, me parece importante desear a todos nosotros es que después de todos esos 2 años que tuvimos alejados entre nosotros, podemos ahora retomar nuestros encuentros, nuestros intercambios personales, presenciales, de toda la información, de todas las cosas que podemos compartir estando juntos. Así que eso realmente es lo que deseo para todos nosotros. Еще раз с Новым годом желаю достижения, всем больших успехов и, безусловно, благополучия в семьях, счастья в личной жизни. Por supuesto, deseo a todos ustedes y a cada uno de ustedes lo mejor en este año nuevo, que lo viven en familia, que lo comparten todos los momentos lindos con sus seres queridos, que también tengan éxito y tengan realmente todo lo que desean para ustedes, y salud sobre todo. Así que lo mejor para cada uno. Спасибо и до новых встреч. Gracias y hasta pronto. Hasta el próximo encuentro. Gracias, Elena. Gracias. And Elena, again, is so close to Global Ambassador. So congratulations again, Elena. Congratulations. Bravo, bravo. And now we're going to go into Scandinavia, into the great Nordic country of Sweden. Y ahora vamos a Escandinavia, el país nórdico, in Sweden. And hear from one of the greatest leaders that we have around the world that represents about 90% of all of the European business, which is out of Sweden, and that is the great Helen. So the mighty Helen, we're going to hear from you. Over to you, Helen. El líder que representa 90% de todo el mercado europeo actualmente con su trabajo que hace es Helen, así que le damos una bienvenida y palabra a ella. Year has been a bit crazy. It's like the whole world is screaming out, like, be scared, don't be near each other, don't hug, stay away, and don't communicate. And this subject is what I would like to talk to you about today. Not the fear, but the opposite, hope. The hope that we bring to people, the possibility to build relationship, the opportunity that we have. We have an amazing time ahead where we can really help people, not just with their financial issues, which we can, and not just with their health issues, which we can, but with their mental issues. Take people from a state of fear to a state of hope. So many people out there are living in fear, and that is a very powerful negative emotion.
What if we instead changed that? How about if all of us went on a mission in 2022 to go out to the world and show everyone that there is a better way to live? You don't have to be afraid to lose your job. You can start building a future right here and right now. You are capable of taking back the control of your own life. There are things we can't control, of course, but one thing that we certainly can control is how we react to certain things or our emotions. And how we feel will also determine our acts. Doubt and fear equals inaction. Confidence and courage equals action. So if you want to conquer the fear, do not sit at home thinking about it. Go out and get busy. We do have the tools that people are looking for. They just don't know it yet. It is our job to show them our fantastic products and unbelievable business opportunity. Show them that there is a better way. And most important, show them there is hope. I will read a short poem from Nikki Banas, which tells everything, I would say. If you only carry one thing throughout your entire life, let it be hope. Let it be hope that better things are always ahead. Let it be hope that you can get through even the toughest of times. Let it be hope that you are stronger than any challenges that comes your way. Let it be hope that you are exactly where you are meant to be right now and that you are on the path to where you are meant to be. Because during these times, hope will be the very thing that carries you through. So me and my Vikings are committed to let 30,000 new Scandinavians try our products in 2022, and they will also see our amazing business opportunity. I hope you will join us in this mission. Let us all go out there and bring hope in a bigger, better way. Have a great 2022, and remember the key word, hope. Thank you very much and have the best year ever. Alan, thank you. Thank you so much for that inspiring message. We're now going into the largest democracy in the world, the fastest growing middle class in the entire world, and that is the great country of India. Bien, y ahora pasamos a India, un mercado muy emergente y muy rápido que está desarrollando actualmente con nosotros. And we're going to hear from the great leader, Sarfraz, who is the head of his organization. His organization is called the Eagles. He is the mighty eagle. And still to this day, I think, Sarfraz, you hold the record for getting to rank 6, closing in on rank 7, faster than any other distributor and leader in NHT history. So congratulations on that. The call is yours. Bueno, y le doy la bienvenida a Safran Khan, que es de India y que realmente es un líder muy admirado por mí personalmente por el logro que él está haciendo, moviéndose ahora ya estando en ranking número 6 y casi llegando al rank número 7. Y el equipo que él representa se llama Falcones, así que bueno, le paso la palabra a él que pueda compartir con nosotros hoy su experiencia. Hey, hi everyone, this is Sarfraz Khan and I'm from India, and I'm really thankful to Joe and Dan Caruso for giving me this opportunity to present myself for today's event. Bueno, me alegra poder saludar a todos ustedes. And I'd like to also congratulate Mike Kazu and his South American team who are doing a wonderful job. So I'd like to congratulate and give love from India for all the hard work, and it's inspiration for you guys. You're doing a great job. Y quiero saludar a todos ustedes que están hoy sumándose a esta llamada para realmente admirar su trabajo que están haciendo y cada uno de ustedes. It was just a few days back, I was not keeping well and I was completely sick and I was on high fever and I had to travel the next day. Okay. And I'm traveling even in this pandemic time
and I'm chasing my dreams. Quiero decirle que hace poquitos días atrás estuve con estaba atravesando una enfermedad y tenía una temperatura muy alta y me sentía muy mal, pero tenía un viaje programado y lo decidí hacer igual. So at the end of the day, I truly believe that life is all about spending your years with the people you love doing things and you love fulfilling the deepest passion. Porque finalmente yo creo que es muy importante pasar nuestra vida, nuestro tiempo con la gente con quien queremos estar, sea en nuestro equipo, sea en nuestra familia, pero realmente que con quien queremos compartir nuestro tiempo. So I believe falling more and more in love with what you want to do in life, each and every day, you will grow. Así que mi convicción es muy firme de que si uno realmente se enamora de lo que hace y lo hace con esa convicción, realmente puede lograr cosas impresionantes. So what I believe is when you do all things with love, you live your life with so much of purpose and meaning. Creo que cuando vos haces algo con amor, tu vida realmente se llena de otro sentido y se llena de otras alegrías que realmente es muy impresionante. And that what makes life worth living and that what makes it memorable. Y eso realmente lo que justifica la vida, lo que le da sentido y que les hace progresar. And that makes it special. Eso es lo que hace tan especial. So guys, if you think you're too small, Así que si ustedes piensan que son muy chiquitos, so I'll try to give you an impact. Like if I leave a mosquito with you in the room, okay? And you can see to yourself what the mosquito can do to you. Pero les doy un ejemplo más visual, ¿no? Si yo a usted le dejo en una habitación con un mosquito, ¿qué impacto podría hacer este mosquito sobre usted? Yeah. So this is it. We always have the fear of entering the cave where the real light is there, right? Por eso nosotros siempre como que tenemos este miedo que pasará, ¿no? Con las cosas que nos rodean y ese es un ejemplo que lo demuestra. So this year, NHT Global, I think, has offered one of the most incredible IRP, which is really a motivation to the area of success where we want to target. Este año la empresa realmente tuvo una gran propuesta con Triumph Bonos ARP, que fue para nosotros una herramienta muy fuerte. Because I believe that the fact is that you can't hit a target that you can't see. And if you don't know where you are going, you will probably end up somewhere else. Creo que es muy importante el impacto que tiene sobre nosotros realmente de saber a dónde vamos, porque cuando no sabemos a dónde vamos, la vida nos lleva por cualquier lado. So you have to have goals. So you want to go to Paris. In India, we are so passionate. We want to go to Paris. This year, the company is offering us on maintaining rank 3, a trip to Paris. So we are super excited with my team at Team Eagles. Este año tenemos muchas metas por adelante, como personales, tanto de equipo, y realmente nos inspira mucho saber del viaje al París que se está proponiendo la empresa, con lo cual tenemos realmente mucho trabajo para hacer. So this is a carnival time. This is a celebration time for all of us who are at NHT Global. And we are exactly going to be an explosion for this year, 2022. And we're going to put a very big impression in India about how we're going to make this big time for NHT Global India. Para nosotros es un tiempo de alegría, un tiempo de carnaval, un tiempo de poner lo mejor de nosotros, y realmente queremos este año tener un gran impacto como el mercado de India y lo que está haciendo dentro de la empresa, ¿no? Para realmente poder demostrar nuestro potencial que tenemos como mercado. So you're always one decision away from a totally different life. Así que quiero remarcar que uno está solamente un paso atrás de una buena vida por su decisión. So don't limit your challenges.
Por eso no se limitan con desafíos. Challenge your limits. Al revés, desafían sus límites. So by this, I end my call, and I wish you great success, and I wish each and everyone this year at NHT Global, World Global Markets, make the best and be the most impressive person for this company and for yourself. Be that change maker. God bless. Love from India. Y con eso quiero terminar mi parte, ¿no? Quiero desear nuevamente a todos ustedes un gran año y quiero decir que cada uno de nosotros tiene que ponerse la meta de hacer el mejor año para cada uno de nosotros y además desafiarnos un poco y realmente tratar de hacer este impacto y tratar de hacer esta diferencia para cada uno de nosotros dentro de la empresa y llevar adelante este emprendimiento. Yeah. Gracias, Sarfraz. Fantastic. Thank you very much. No mistake. No mistake. So what we're going to do now is head over to Europe and go into the capital of the Czech Republic. And that is the wonderful city, the incredible city of Prague, and hear from the great Dalibor. Y ahora le paso la palabra al siguiente invitado muy especial del corazón de Europa, de República Checa, de Praga, de capital, a Dalibor. And great Dalibor, I know you're with us. You are closing on rank 7. You have a huge organization from India to Mexico to certainly all of Europe. And again, you're closing in on ambassador. So much of what we have here on this call wouldn't be here today if it wasn't for you, my friends. So the call is yours. Es importante para mí decir que Dalibor está acercándose al ranking número 7, que está llevando el desarrollo del mercado de India, de México y también obviamente de Europa. Y realmente creo que no estaríamos hoy acá nosotros sin el trabajo, enorme esfuerzo que hace Dalibor para desarrollar nuestro proyecto. Así que le paso la palabra a él. Thank you very much, Dan. Buenos días y feliz año nuevo. I hope that you understand. Okay, I would like to thank everyone in NHT for the hard work we are all doing, because we have to remember that we have a big impact in people's lives. Quiero agradecer a todos ustedes por realmente un gran trabajo que cada uno está haciendo, porque tenemos que ser conscientes que realmente tenemos el impacto en la vida de los demás. And I would like to share with you something what happened to me recently. Me gustaría compartir con ustedes algo que me pasó hace poquito. I was thinking about where I should put my focus in this new year. Estaba pensando en qué me tengo que enfocar en este año nuevo. And I do meditation, so I sit down and trying to meditate and, waiting for what will happen. Así que, como siempre de rutina, que hago la meditación, esta vez no fue excepción, y me senté a meditar y trataba de conseguir esa respuesta. And I can see myself sitting in a train, and I can see, things going on outside. Entonces, visualicé que estuve en un tren mirando por afuera y viendo mucha gente, mucho movimiento por ahí. I understand at that moment that what is going outside is kind of disturbing. Entonces, ahí cuando sentí que todo lo que pasaba afuera era una gran distracción para mí. And that I cannot focus on what I want. I cannot go inside and, sitting in the train working maybe or reading a book. Entonces me daba cuenta que no puedo concentrarme viendo todo eso, lo que pasa alrededor, estando ahí en el tren, con el libro o con lo que sea. And I remember when we were working with Joe and he was trying to switch my brain from a lot of, negative things into positive things.
Me acuerdo cuando una vez caminé con Joe y él me trataba de explicar cómo hacer este cambio, ¿no? de los pensamientos negativos a los pensamientos positivos. He was saying, don't watch television because garbage in, garbage out. Y me dijo él que no tenés que mirar la televisión porque es como una basura que entra y que sale todo el tiempo. So I hope that, I believe that many people can relate to that. Y estoy seguro que mucha gente puede relacionarse con lo que estoy diciendo acá. Because there are many things that are going on outside. Porque realmente hay muchas cosas que pasan afuera. And that we cannot really focus on what we really want and who we really are. Entonces eso no nos permite realmente concentrar en lo que nosotros queremos y qué es lo que queremos hacer. So, creo que lo más importante es el corazón, no el cerebro. Muchas gracias. Muchas gracias. Right. Thank you, Dal. Thank you very, very Thank much you. for that powerful message. Thank you. Gracias. Okay, so now we're heading over to Tokyo, Japan, to the marvelous Makoto. Makoto heads the fastest growing organization and the fastest growing business that we have in all of NHT in 2021. He is closing in on Global Ambassador. He's got an incredible message here today for us. So, Makoto, the call is yours, my friend. Over to you. Go ahead to Paulina, translate that. Y ahora le estoy pasando la palabra a nuestro líder en Japón, Makoto. NHT グローバルファミリーの皆さん、こんにちは。日本で NHT のメンバーの石井誠です。この度、私に NHT を紹介してくれたジョー・ガルシアから、ランク5のとっても素敵な花が届きました。そして皆さんに何か成功の秘訣を話してほしいということを言われました。常に NHT 呪文を作って頭の中でぐるぐる流していることではないかと思います。私は常にご機嫌でした。だから NHT でマックスになりました。という呪文をずっとこの17年間頭に唱えています。マックスというのは週5万ドルになることです。日本では NHT のビジネスを一生懸命やるような環境はなかなか整っていませんでした。今回、松原社長という素晴らしい社長が就任するまで、4人の社長がいましたけど、なかなか大変なことだったんですね。でも私は NHT 以外のビジネスは、同じようなビジネスは、メンバーになったこともないです。この17年間。これ以外の登録をしたことがないです。常に頭の中で私は NHT でマックスになりましたっていうのを唱えてきました。でも、それを常に覚えておくためにどうすればいいかなと思って、それで毎日顔筋トレをやることにしました。なぜやっているかというと、そのやってる間に私は常にご機嫌でした。だから NHT でマックスになりましたってずっと自分のように唱えるためです。ということで、成功する秘訣があるとすれば、そうやって常に NHT で
マックスになることを意識に何度も何度も上げることではないかと思います。それでは、ごきげんよう。Dakota, thank you very much. Paulina, hopefully we got that all from your side. So thank you very much. Are we okay, Paulina? Can you hear me all right? Yes, yes. Yes, Dan. Good. Great. A message that I got, something that stood out that was so important about the growth of Japan was this. Hay algo muy importante que yo pude entender del mensaje de Japón que quería compartir. I asked Makoto, what was the key to the growth of your business in 2021? Porque yo cuando pregunté a Mako cuál fue su clave para el éxito en 2021, Now remember, Japan had the fastest growing business in every country around the world in NHT in 2021. ahora acuérdense que Japón tenía el mercado que se desarrollaba lo más rápido en 2021. I asked Makoto, why did that happen? How did that happen? Entonces le pregunté a Makoto cómo pasó eso. He said it was hard work. Y me dijo que eso fue un trabajo muy duro. And it was focus. Y también fue el enfoque que él dio. But he said the key is that he built his business through the platinum program. Pero también me dijo que la base de eso fue el que él construyó todo su negocio a través del Platinum. Over 90% of his enrollees and brand new distributors that are coming into the business were coming in at Platinum. Dijo que 90% de sus distribuidores que se suman a la red para trabajar entran con el Platinum. And he found that the key to that there was a much greater level of commitment with those distributors and those people coming in the Platinum package. Que básicamente él sintió que la gente que entraban con ese paquete, ¿no? Estaban entrando más comprometidos con el trabajo. It drove business, it drove volume. Así que por un lado eso movía el negocio y movía también el volumen. But also brought a greater level of commitment with all of his leaders and all of his distributors. Pero además, sobre todo, pudo, procurar un compromiso mucho más grande, tanto de las personas que sumaban como en equipo en sí. And they duplicated that focus down through their entire organization. Así que eso fue que ellos duplicaron luego en toda su estructura por abajo. Which drove the business, which drove the income, which drove the success. Que también fue llevar adelante tanto el éxito como trabajo, como logros que hicieron. And remember, success attracts success. Y ahora quiero que se acuerden, ¿no? Que siempre el éxito atrae el éxito. There was a great clue with that and that success, Makoto. So congratulations again. Thank you. Spasiba. Gracias. Bueno, es muy importante tener eso en mente, así que bueno, muchas gracias por este mensaje a él. We are now going to go to Ireland. Y ahora vamos a ir a Irlanda. And our number one leader in all of Ireland. Y nuestro top líder en toda la Irlanda. All of the UK. Y todo Gran Bretaña. And she was the hostess for our last great women's event where we had our top ladies from all around the world. Yes, we want to hear from you, Sonia. So the call is yours, my friend. Y ella fue la que organizó y fue la que organizó toda la conversación y el encuentro anterior que dedicamos a las mujeres. Así que bueno, quiero darle una gran bienvenida a Sonia. Over to you. Hello, Dan. Hello, Paulina. Hello, everybody. Happy New Year. Bueno, saludo a todos, a Dan y Paulina y a todos los demás y feliz año. When I saw the heading saying, you know, are you ready for 2022? I had to ask myself, am I ready for 2022?
Cuando uno vive y ve llegando el 2022, está pensando si estoy preparada para 2022. You know, I thought, what am I going to do this year? And then I thought, what did I do last year? Entonces pensé, ¿qué voy a hacer este año? Y luego pensé, pero ¿qué hice el año anterior? And the answer to myself was, I could have done more. Y mi respuesta fue para mí misma, es que podría haber hecho más. And we all could have done more, all of my team. Y todo mi equipo y yo podríamos haber hecho mucho más. So this year I'm challenging myself for 2022 because I want to do more with my team and with myself, with NHT Global for this year. Así que este año estoy desafiando 2022 porque quiero hacer más, tanto yo personalmente como con mi equipo, y eso sería mi gran meta para este año nuevo, de poder hacerlo. So I'm going to try some more things with social media. Así que voy a tratar de trabajar más con redes sociales. And I'm really going to work and try and build a bigger and stronger team in the UK because we have not really even started with the UK. También quiero enfocarme en el mercado de Gran Bretaña porque realmente no hemos trabajado demasiado por adentro de nuestro propio país. So I'm going to work more with my team this year and help them advance through the ranks. También voy a trabajar más con mi equipo para asegurarme que están bien enfocados y bien equilibrados para llevar adelante este trabajo. Because I want to be a global ambassador. Porque yo quiero ser embajadora global. And I can't do it alone. Y no puedo hacerlo sola. So together we are stronger. Así que bueno, juntos somos mucho más fuertes. So my tips to everybody is, don't be afraid to try new things. Así que quiero compartir con ustedes mis propias ideas de cómo avanzar, ¿no? Primero, de no tener miedo. Don't care what people think. Que no les tiene que importar lo que piensan los demás de usted. Never ever give up. Nunca rinden en lo que están haciendo. And I will see you all in Dubai. Y espero ver a cada uno de ustedes en Dubái. Thank you from Ireland, and it's been a pleasure talking to you. Fue un placer hablar con ustedes, así que les mando un gran saludo de acá, de Irlanda. Gracias, Sonia. Gracias. Looking forward to seeing you very, very, very soon. Thanks again. Thank you. Okay, we're going to head back into Europe, into Prague. A gentleman that I have known now for over 25 years. Just about every single distributor leader that we have in this organization is a part of his team and his organization. My dear, good old friend, the great Garth. So, Garth, the call is yours, my friend. Y ahora vamos a volver a Praga con un líder que yo conozco hace 25 años y creo que todos los conocen, y sobre todo todos los que trabajan en el mercado europeo están en contacto con él. Y quiero saludar acá en esa oportunidad a Garth, nuestro gran líder. Yeah, big congratulations to Kazoo and Gladys, Oscar, and the entire Latin American team for your success. Antes que nada quiero realmente felicitar a Kazoo, Gladys, Oscar y todas las personas que están llevando adelante el desarrollo del mercado de América Latina adelante, que lo hacen excelente. This June, I'm going to celebrate 18 years with NHT Global. Este junio voy a celebrar 18 años estando juntos con NHT Global. And I want to give special thanks to Dan Cato and Joe Garcia. Without their help, all around the world in my organization, there's no way I would have the success that I have today. Y quiero dar un agradecimiento especial para Dan y Joe porque sin ellos y su apoyo no estaría este mercado y mi trabajo tan avanzado como es hoy. I'm very, very thankful to
Maya Spindler, I'm so proud of her. I've known her since she was a college student and now as our great vice president. Quiero también agradecer a Mae Spindler, que conocía desde que ella fue recién estudiante en universidad, y de ahí se desarrolló y fue trabajando mucho y llegó a ser vicepresidente, con lo cual lo felicito realmente de mi corazón. And I'm very thankful, of course, to Thomas Knopek, who is my best friend and traveling buddy for almost my entire time with the company. Quiero agradecer especialmente a Thomas Knappi, que fue mi amigo y mi partner durante todo este tiempo, con quien viajé y recorrí toda Europa y otros mercados, y realmente no estaría acá sin él también. So I've been in this network marketing business for about 25 years, and I want to tell you one of the first and most important things that I learned. Así que bueno, yo estuve acá en este tipo de negocio, en net marketing, durante 25 años, y quiero compartir con ustedes algunas observaciones propias. Your success is based on how many people you help to achieve their goals and dreams. Realmente tu éxito depende de a cuántas personas vos personalmente ayudaste de lograr éxito y sus metas. Their success is your success and your financial security. Porque su éxito es tu éxito y su éxito es tu éxito financiero también. So let me tell you my number one goal for the year 2022. Así que, por favor, les quiero compartir mi propia meta para 2022. I want to help as many of my committed leaders around the world to achieve their goals and to move up in the IRP. Así que para mí, quiero ayudar a todos mis líderes comprometidos que están trabajando conmigo para que puedan llegar a su próximo nivel, más arriba en los rankings. And I will be thrilled to travel to Mexico, to Peru, to Bolivia, and to Colombia. Y realmente me alegraría mucho de poder viajar y recorrer Perú, México y Colombia. I know that you have the best music, the tastiest food, and you love to dance. Sé que tienen una excelente música, que tienen una excelente comida y que les gusta bailar. I also know that you have the warmest and most excited distributors in all the world of NHT Global. Y además sé que tienen los distribuidores más cálidos, más amistosos en todo el mundo entero de NHT Global. I'm from California. I've been around people from Latin America all my life. Soy de California, así que conocí las personas de América Latina toda mi vida. And I can't wait to join you and have so many new and passionate friends from Latin America. Así que realmente estoy ansioso de conocer a todos ustedes y poder compartir momentos y tiempo con ustedes. And Paulina, who I've known for more than 10 years, and known her in Moscow, thank you so much for translating. Bueno, y agradecimiento a mí, que me conoce durante 10 años, desde que trabajé en Moscú, en NHT Global. Así que bueno, también me manda saludos y bueno, la parte de traducción. Bravo. Gracias, Garth. Yeah, thanks very much. Yeah. Thank you. Thank you. Okay, we're going to head back into North America, into the United States. We are going, I believe, into New Jersey to hear from, boy, they keeping it in the family, and this is a powerful family, and that is the family of Molly and the Ma's. So, Mike Ma, I believe you're in New Jersey, and you're closing in on Global Ambassador. The call is yours, Mike. Over to you, my friend. Go ahead, Paulina, translate that part, please. Sí, y entonces acá ahora voy a pasar la palabra a nuestro miembro muy importante que forma parte del equipo de Malí, Mike Ma,
que nos va a saludar de New Jersey, Estados Unidos, y que tiene un mensaje muy especial y que también es un líder muy importante, justamente que cierra todo ese grupo de top líderes de NHT Global. Así que bueno, le damos la palabra a él. Hello, everyone of the NHT family. Happy New Year and greetings from Mike Ma in New Jersey, US. Back in 2020, when the initial outbreak of COVID-19 in mainland China was under control, there were people guarding the main entrance to a residential community, holding a temperature gun and then pointing to a visitor's forehead, then beep, and then followed by three basic but crucial questions. First one is who you are, and then where did you come from, and then where are you heading to? So I truly appreciate Dan and Joe for inviting me to this online forum today and to talk about my personal and team goals in 2022. And although time flies, some of the basic questions remain unchanged. So I guess we're falling back to those three basic questions that we just mentioned. I have been a loyal customer and also a business operator for NHT for 7 years. And I grew up from knowing very little about the nutrition and health to knowing a lot more about how our body operates and even what kind of ailments can occur if nutritional deficiency remain for a long period of time. So this alone makes an invaluable achievement because every single one of us is relying on our own health to be successful in life and in business. So the more we know, the more we know that we don't know. So in 2022, I'll be continuing helping my team members to learning. It doesn't have to be limited in NHT business related. Like many people mentioned about the social media, that's something that we need to take on as well. So anything we learn is an asset that we have. And also I was not born in a family with my parents being very rich or highly influential. So I know that every piece of my future is within my own hands. And I know that I must not work alone and must be able to utilize other people's knowledge and power. And NHT's motto is a perfect way for us to make this come true, and with very low cost and risk involved. And the more I thought about this business model, the more I feel determined in grabbing on this valuable opportunities. And in 2022, this will also be something I will continue to do, just to help keep polishing away the dirt covering this hidden gem of NHT and help my team members earn more rewards offered by the company. The pandemic has changed our lives dramatically and cut down our face-to-face group activities, but I believe service is still one of the main factors that will help us solidify our customer base and expand our market. While it may have become harder and harder to attract new members, but it shouldn't stop us from providing quality service to every member that we have, even if whatever. This doesn't come easy because it requires extensive knowledge about NHT products and also mind preparation
and goal settings. So I always believe that even a small step forward is an advancement, and the time will tell the difference in the long run. So 2022 might be a normal year for anybody, maybe a hard year, but it may also be a year for some of us to make great changes and achievement. So best wishes for everyone to get a prosperous achievement in this wonderful year. Thanks so much. Gracias, Mike. Thank you very, very much for that powerful message. We're going to stay with our Chinese connection here and go to literally the top income, top check that we have in all of NHT's history. We're going to that check right now. Y bueno, acá seguimos con nuestro equipo de China y vamos a tener oportunidad de escuchar a un líder que tiene realmente unos cheques más altos, realmente el top check de toda la empresa. Acá la tenemos con nosotros en este mensaje. Not only the top lady that we have, the top female leader, the top female global ambassador, but the #1 income producing global ambassador around the world, the great Huna. The Huna call is yours. Over to you. No solamente es una mujer muy poderosa y que tiene el nivel más alto en la empresa, también es un líder muy importante, el embajador muy importante. Y Huna, ahora te pasamos la palabra a vos. Hello， 全球 NHT 的家人们，大家圣诞快乐！我是胡娜，这一刻我是在美国最具有灵气的地方 Sedona 这个城市。为什么说这个城市是最具有灵气呢？有人这么说过，说上帝创造了科罗拉多河就是大峡谷，却住在 Sedona 这个城市这个地方。所以每一年都有非常多的灵修以及朝圣者来到这里感受一下这个灵气，的的确确让人家感觉到，就是说一想到上帝居住的地方，那就感觉到这个精神满满、精神饱满，感觉到就是对我们人的这种精神起到一个一定的这个积极的这个作用。我也特别的开心，然后因为是 NHT 这样的一个事业，那我在节假日的时候可以带着我的孩子们来到最具有灵气的地方，来感受这个积极阳光的这么一个氛围，以及也来这里让自己充满更多的这样的一个能量。那在新的一年里，我也祝福我们全球的家人祝福我们全球的 NHT 的家人们事业兴旺然后生意兴隆，还精神饱满，还有圣诞快乐、新年快乐，祝福大家，谢谢。Huna, thank you very much. Incredible message. Okay, we're going to go back into Europe and again into the great city of Prague. I remember when I met this gentleman years ago when he got involved in the industry, got involved with us for the first time, virtually no experience within our industry, but became a great student and has overcome so much in achieving the tremendous success that he's had here with NHT Global. Just about, again, everyone that we have on this call is a part of his organization. And again, has been with, I think, Thomas, this is the only company that you've ever been involved with in our industry. But I do remember when you first got started with no experience, you've overcome so much. And we'd love to hear your message. So the call is yours, my friend. Over to you. Bueno, Okay, thank you, Dan. Quiero invitar a esta conversación ahora y dar palabra a un invitado Hola, también muy especial, también de Praga, de Europa,
que literalmente no tenía ninguna experiencia al llegar a trabajar con nosotros, pero realmente fue un gran estudiante, un gran alumno que aprendió mucho trabajando con nosotros. Es un líder muy valioso, muy importante, Tomás, quien conocemos ya también durante muchos años, creo que él trabajó solamente todo el tiempo con nosotros, así que bueno, ahora le paso la palabra a él. Hola, hola amigos, buenos días, soy Tomás. Okay, that's all I can say in Spanish. Esa es la parte que puedo decir en español, así que les saludo. But let me tell you this. Pero les pido permiso de decirles lo siguiente. I'm so glad 2021 is over. Realmente estoy muy feliz que se terminó 2021. Last year was a very difficult year for me. El año pasado fue muy difícil para mí. I've spent many months in the hospital. Pasé muchos meses en el hospital. My own immune system attacked me and caused a lot of pain in my body. Mi propio sistema inmune me atacó y causó muchos problemas con mi propio cuerpo. I couldn't do any work for a long time. Y realmente no pude trabajar por un tiempo muy largo. If I had a job, I would have been fired long ago. Así que si tuviese un trabajo ya me habían despedido un montón de veces. If I had my own business that depended on me, I would have been bankrupt by now. O si tuviese un negocio que dependía de mí, también ya hubiese sido todo bankrupto. But not with NHT Global. Pero eso no pasó con NHT Global. This company supports you whether you are sick, porque esa empresa te apoya cuando estás enfermo, unmotivated, or if you can't work at all. Y motivado, o cuando no podés trabajar absolutamente. Their amazing compensation plan makes that possible. Porque realmente su plan de compensación lo hace posible para nosotros. But here is what's interesting. Pero acá hay una cosa interesante. Last year was one of my worst years ever, health-wise. El año pasado fue el peor año para mí en todos los sentidos. But at the same time, it was one of my best years financially. Pero por otro lado, fue mi mejor año desde el punto de vista económico. This industry shines when the world economy is not doing well. Porque nuestro negocio realmente brilla cuando los demás negocios tradicionales colapsan. And our world is sick today. Y cuando el mundo está en estas condiciones. We are in the middle of a global pandemic, and yet NHT Global keeps growing. El mundo está enfermo y está dentro de una pandemia, transitando una pandemia, pero NHT Global está creciendo, está desarrollándose. And this year will not be any different. Y este año que viene tampoco va a ser diferente para nosotros. We will all have new opportunities. Todos vamos a tener nuevas oportunidades. And the only question is, what will you do? Y la única pregunta que vamos a tener es ¿qué van a hacer ustedes? And what will I do? ¿Y qué voy a hacer yo? Life is about choices. Porque la vida es sobre nuestras elecciones. Most people are not ready to spend $1,000 to start a business. Muchas personas no están dispuestos a gastar $1,000 para empezar su propio emprendimiento. But they have no problem spending $1,000 on a new phone. Pero a su vez no tienen ningún problema gastar $1,000 en un celular nuevo. It's all about choices. Es solamente elección. So if you are struggling in this business, Así que si tenés dificultades en este negocio, if you are not motivated, or if you don't know what to do next, si no tienes motivación y no sabes qué próximo paso tomar, well, let me tell you, I was there too, and I hated it, and I almost quit several times.
Y quiero decir que yo estuve ahí en este lugar y casi estuve a borde de cancelar y cerrar mi negocio acá. But life is about choices, right? What is your choice going to be? Pero la vida es sobre nuestras decisiones que tomamos, así que ¿qué decisión tomarían ustedes? So this is it for me. My goal for this year is to get back in shape. Así que eso es todo desde mi parte. Por supuesto, mi propio meta es mejorar y volver con toda la fuerza. So that I will be able to move again freely. Así voy a tener oportunidad de moverme de nuevo libremente. And then to help and support my teams out there. Así podría también yo ayudar a la gente que trabaja conmigo y a mi equipo. In Europe, Russia, India, South America, Peru, all of you, much success. Tanto en Europa, Rusia, Perú, en todos los mercados. And much success to all of you in this coming year of 2022, and thank you so much. Les deseo lo mejor y muchos éxitos en este 2022 y en cada mercado que representan acá hoy ustedes. Un saludo muy, muy grande. Gracias, Thomas. Gracias. Powerful. Okay, we're going to go to now the Vice President of Sales and Marketing around the world for NHT Global, Maya Spindler. Maya, the call is yours. Y ahora vamos a pasar la palabra a Maya Spindler, que es representante y vicepresidente de las ventas de NHT Global. Así que Maya, ahí está para ustedes. Hello, my dear NHT Global family members. I want to take this opportunity to wish you a happy 2022. And of course, a lot of health, which we've all especially been aware of in the last couple of years of how important it is. So I want to wish you to be healthy, to have some wonderful moments with your loved ones in the coming year, and of course to be successful with NHT Global. We have prepared some wonderful programs and worked very hard at it for the last few months, and we truly hope they can help you on your path to success with NHT Global. I'm especially excited about a program we call NHT Monthly Awards, which replaces our IRP Achiever Bonus. This program is set to give you an opportunity to set a shorter term, more tangible goals, and to give you rewards, cash rewards for every time you're able to achieve that. Now, we don't expect you to compare yourselves to your best times with NHT Global. We only want you to be better than your best self in the last year. So every time you're able to achieve that on a monthly basis, you will be getting some exciting rewards from us. And also, we are not doing away completely with our Achiever bonus. We're keeping our car bonus portion of it and the international trip portion of it. So the next destination we are hoping to take you to, it will be Paris, which I'm very, very excited about. We've been to Paris before with NHT Global members and had such a blast on that trip, so we've chosen to do that again for some of our new members that have come along since. Now, we're also hoping that finally we can travel together again. We will be announcing soon the trip dates for the Dubai trip. And some of our local markets will be announcing local and regional trip incentives for the next year. And we believe those will be easier to pull off and to organize, and maybe a safer way for more people to get together and have fun, celebrate your NHT Global success, and finally be able to travel together and spend some time together. Now, in 2021, despite the circumstances of the pandemic, I'm very proud to say that we've achieved complete stability in all of our markets. None of our markets have shrunken in any way. And then
I'm so especially proud of markets that have achieved growth, and some of them exponential growth. I want to point out especially our Peruvian and Indian and Japanese market who've had great growth despite the circumstances this year. So I know it's possible with the right motivation and the right tools that you are focusing on. And I wish that all of our markets would look up to those and follow in their footsteps in the next year. Now, in the last few years for our company, our motto has been one stable step at a time. And that's all we want to do in next year as well. We want all of us together to set very tangible goals for ourselves and to move ahead, even if it's a little bit of progress, even if it's a small step, but many small steps lead to a big success. So with that, I leave you in very capable hands of Dan and Joe, who will help you plan out the next year in very tangible and practical ways. I want to also thank Dan and Joe for their wonderful leadership, for their consistency in all of these years, and for their support through all these years that we've been working together with NHT Global. And with that, let's all have a great year together. Thank you. Bye-bye. Gracias, Maya. Okay, we are now going to hear from my partner. Ahora vamos a escuchar de mi gran compañero de trabajo, That you all know very, very well. que todos ustedes conocen muy bien. Joe and I go back now, probably, Joe, you're going to share with everyone, I'm sure, well over 25 years. Creo que estamos juntos trabajando así hacía 25 años. A ver, Joe, si vos me corregís. Joe and I believe that long-term relationships equate to long-term success. Compartimos con Joe un pensamiento que relaciones largas llevan a grandes éxitos. The foundation of Joe and I and our organization long-term has been based through relationships. Nuestro trabajo acá a largo plazo fue basado en nuestra relación de largo plazo. Surround yourself with the best, they'll give you the best. Si ustedes se rodean con los mejores, van a ser los mejores. Take care of those people that mean so much to you. Que cuando las personas realmente les importan mucho. Take care of those people that are so important to you. Cuídanlos a las personas que realmente quieren. You look after those people and they'll look after you. Porque cuando lo van a hacer, estas personas, esta gente va a hacer lo mismo con ustedes. So at our core is our heart and our love for you and all of your organizations. Y todo mi amor y cariño para sus estructuras que representan. And I've always believed the heartbeat of our organizations really comes from Mr. Garcia. My good buddy, I'll turn the call over to you. Y creo que realmente el ritmo de corazón está con nosotros a través de vos, Joe, que siempre te lo digo. Así que bueno, ahí te paso la palabra ahora a vos. Muchas gracias, Dano. Muchas gracias. Hola, equipo. ¡Viva Perú! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Ecuador! ¡Viva México! And viva Paulina. Thank you very much. You've been awesome today, Paulina. Thank you, thank you. Well, ladies and gentlemen, I'm so excited, super excited about today's event. Realmente estoy muy emocionado sobre el evento que estamos llevando adelante hoy todos juntos. And Dan and I are very grateful to all our leaders all over the world. Estamos realmente muy agradecidos a todos los líderes que hoy están con nosotros de todas las partes del mundo. So what I'd like you all to do, and I'm going to share my #1 secret to success.
Y quiero compartir con ustedes mi número 1 del éxito. So take out a pen and paper, and I want all of you to just put a dot on that piece of paper. Les pido a cada uno a tomar un papel y poner un punto ahí. Dibujar un punto. This punto represents all the awareness that you have up until this moment in your life. Y eso representa todo lo que ustedes reconocen o se dan cuenta hasta este momento de su vida. This awareness represents all the money you've made in your life, your relationships, how much money you have in the bank, your business with NHT Global, all parts of your life is in that little dot. Todo lo que lograron o conocen hasta ahora, el éxito, el ingreso, la gente, todo eso está concentrado en este punto. Just like the Global Ambassador pin. Es como sería el pin de ambasador global. If you want better relationships, you want to make more money in NHT Global, you want to have more money in your bank, you want to travel more, whatever it is, that dot needs to grow. Así que si ustedes quieren tener mejores relaciones, tener mejores ingresos, tener más viajes, unos cambios muy grandes en su vida, bueno, este punto tiene que crecer. So what you don't know in today's world will hurt you. Porque algo que usted no conoce de este mundo podría llegar a usted. So when I recognize that for myself, you know, and I had a defining moment many, many years ago when I poured myself into growing that dot, making it bigger and bigger and bigger every year. Acá se reduce todo a un momento que uno se da cuenta de eso, y para mí, yo ya les había compartido antes que tenía este momento decisivo en mi vida, cuando me di cuenta que tengo que trabajar para que este punto crezca, y ahí fue un antes y después para mí. So 28 years ago, I made a commitment that I would spend 45 minutes a day reading and listening to great audios. Hace 28 años atrás, tomé un compromiso conmigo mismo que voy a dedicar cada día de mi vida 45 minutos para ver o para leer algo que va a alimentar mi conciencia. All I focused on is prosperity, abundance, hope, and love. Todo en lo que yo puse énfasis fue la prosperidad, la abundancia, el amor, el crecimiento, esperanza. When conflict came my way, I chose peace. Y cuando venían conflictos, yo elegía paz. When negativity came my way, I chose hope. Cuando venía algo negativo, elegía esperanza. When I was struggling with my finances, I chose abundance and prosperity. Cuando estaba transitando momentos difíciles económicos, trataba de concentrarme en la abundancia. You know why it was easy for me to do that? It's because every single day, I didn't miss a day, I chose to feed my mind with those 4 areas. ¿Y saben por qué eso fue fácil para mí? Porque yo conscientemente elegí concentrarme en crecimiento de estas áreas y cumplir con estos 4 puntos que para mí eran importantes. In 2001, when we started NHT Global, I moved that 45 minutes to an hour a day. En 2001, cuando recién empezaba NHT, yo amplié este tiempo hasta 1 hora. Guess what happened? That dot became bigger and bigger and bigger very quickly. Y ahí cuando este punto empezó a crecer más y más. Y se hizo muy, muy grande. So please understand, in 2022, this is an area, if you grow your awareness, you will figure out the rest. You will attract better people. You will start to understand how to get to Global Ambassador. Así que en 2022, ustedes
tratan de poner mayor énfasis en que este punto crece el tamaño más grande, con lo cual cuando ustedes van a tener esa conciencia, van a atraer mejores personas, van a resolver el tema como ser el embajador. Todo van a llegar hacia ustedes. Oh, here's the problem, is that we've all been programmed to stay safe. Our mind right now, all of you are mind. If you're not doing what I'm asking you to do, our mind is saying, okay, let me see if I can start tomorrow. And then you'll say that mind is always trying to keep you comfortable. It's always trying to keep you the same. El gran problema acá es que nuestro pensamiento está hecho de tal manera que siempre prefiere estar en una zona de confort, estar cómodo y no enfrentar nuevos desafíos. Entonces, cuando uno hoy en día toma la decisión, el mente enseguida empieza a cuestionarlo y dice, bueno, por ahí lo puedo empezar mañana o por ahí no. Entonces, este es el momento cuando ustedes tienen que darse cuenta qué poderoso que es digamos, entender cómo funciona todo. So take the next 30 days, just try the next 30 days, spend an hour a day, the same time every day, either in the morning or at night or the afternoon, same time of the day, every day. Take that next 30 days as an activity goal. Teach that to your teams. Teach that to the teams and watch what happens the rest of the year. It just becomes a habit. And when your team is involved in personal development at this level, they will do more business. I promise you. Así que yo les propongo para los próximos 30 días simplemente hacer este trabajo, determinar una hora a la mañana, en el mediodía, a la noche, no importa, pero que sea una hora que van a mantener durante todo el mes, misma hora, el mismo día y misma franja horaria, y que cumplen este compromiso, que alimentan su conciencia con los libros o la lectura, y también enseñan a hacerlo a sus equipos, y van a ver que esto va a generar que eso se convierte a un hábito, y a través de este hábito luego van a ver cómo van a cambiar las cosas para toda su estructura. My wish for all of you is to have 2022 your best year ever. Así que mi mejor deseo para todos ustedes es que el 2022 sea el mejor año para cada uno de ustedes. My wish for you is to have prosperity, abundance, love, and hope dominate your family's lives and your lives this year. Les deseo prosperidad, abundancia, esperanza, y quiero que realmente se puedan resolver todo lo que sería interno de la familia para que les acompañen en este camino. And my commitment to you, all of you, is that I'll work harder and longer than anyone, and I'll match your commitment 100%. Y mi compromiso con ustedes es que todos tienen que trabajar con más esfuerzo y con una visión a largo plazo, como hago yo, y así nosotros no vamos a lograr grandes cosas. The energy I get from all of you is what drives me. The love I have for all of you is what drives me to become better every day. So God bless all of you. God bless to you, Dan. Incredible job again here today. Y realmente esa energía que yo recibo de cada uno de ustedes, el amor que yo les doy, que siento que recibo también de ustedes, todo eso para mí hoy en día es que me da esa energía de llevar adelante todo mi trabajo, y soy realmente muy agradecido y bendecido de tener a cada uno de ustedes que me dan toda esa fuerza y todos alimentan esos sentimientos tan fructíferos, ¿no? Entonces, muchas gracias a ustedes, y sobre todo a Tenkato, mi gran amigo, por un gran trabajo que hoy hizo organizando todo y llevando esa llamada adelante. Un abrazo fuerte, un abrazo grande. Okay, Dan, over to you. Yeah, gracias, Joe. Whew. Okay, fantastic. Gang, just in wrapping up here, I've got a short message for all of you. First of all,
Y terminando acá en este punto, solamente un breve mensaje para todos ustedes. We've had an incredibly different year. Realmente teníamos un año muy particular. And in 2022, I've got a couple of predictions. I've got a few predictions and a few things that I know. Para 2022 tengo un par de predicciones y cosas que sé que van a pasar. Here are some of my predictions, and then I'm going to share with you what I do know. Ahí son algunos de mis presentimientos y luego les comparto de lo que sé. First of all, I believe the uncertainty that we had in 21 will continue in 2022. There'll still be some uncertainty out there in our world. Sé que en el 2022 vamos a seguir con ciertas incertidumbres en cuanto al desarrollo de las cosas en general. Uncertainty with the pandemic, uncertainty with openings and closings and wearing masks. I'm sure that is going to continue. Todo lo que tiene que ver con la pandemia, con las mascarillas y toda la rutina que enfrentamos de cierres, de aperturas, todo eso va a seguir su transcurso. I also predict that our industry will continue to break records around the world. Pero también veo que nuestro emprendimiento va a romper los récords en el año, en todas las áreas. Our industry will continue to thrive out there in the marketplace. Que nuestra industria va a llegar muy lejos en el próximo año. We'll be able to provide an opportunity for so many people out there that are looking and struggling. Vamos a poder compartir las oportunidades con muchas personas que están ahí y que están esperando y que están transitando momentos difíciles. Here's what I do know. Y acá lo que yo sé. NHT will continue to go into new markets in 2022. Que la empresa NHT va a seguir entrando en los mercados nuevos en 2022. That is for sure. Eso lo tengo 100% seguro que eso va a suceder. NHT will introduce new products this year. Además sé que NHT va a introducir un producto nuevo este año. That is for sure. Y eso es seguro. NHT will also break people into new ranks this year. Además, NHT va a recibir nuevas personas en rangos nuevos este año. We will have new ranks and new ambassadors this year. Este año vamos a tener los distribuidores cumpliendo los rangos nuevos y también los embajadores nuevos. As you already know, we will have new incentives and new promotions this year. Vamos a tener nuevas iniciativas y promociones. That I can promise you. Eso yo les prometo. And I can also promise you, if you focus on what you want, pero la otra cosa que les puedo prometer es si cada uno de ustedes se enfoquen en lo que you can achieve those goals and those ranks. Van a lograr estas metas, estos rankings. Focus on what you want, not what you don't want. Pongan el énfasis en que cada uno de ustedes quiere y no en las cosas que no pueden. Focus on where you're going, not where you were. Pongan énfasis en a dónde van y no dónde no llegaron. Focus again on all of those goals and those dreams and those aspirations that you have for you, your organization, and your team. Pongan en énfasis en todas las metas que ponen para usted personalmente y para sus equipos. I do know if you focus on what you want and you focus on your goals and your dreams, you can achieve that here with this opportunity. Yo estoy seguro, si cada uno de ustedes pongan énfasis en las cosas que quieren y lo que quieren lograr, todos lo van a poder hacer. No matter what rank you're at on the IRP, no matter what rank you are at,
your job description is the same. No importa en qué posición están ustedes en el ranking que tenemos nosotros. It doesn't matter if you're rank 1, if you're rank 2, if you're rank 5, if you're rank 6, you're rank 8, you're rank 9. You need to do the same thing at each rank. Porque no importa en qué nivel están, número 1, 2, 3, 8, 9, tienen que enfocarse en lo siguiente. And it's two things. It's one, bringing on new customers, and number two, bringing on new distributors. Número 1 es atraer nuevos consumidores, y número 2 es atraer nuevos distribuidores. And if you've been stuck at a certain rank for a certain time, a long time, and you want to get to the next rank, focus on this. Así que si por alguna razón están ustedes en una posición que no se podrían mover durante un tiempo largo, traten de enfocarse en estas dos cosas que les mencioné. Go back to the things that you did that got you to the current rank that you're at right now. Hagan las cosas que les ayudaron a subir al nivel actual que tienen. What were you doing that got you to this rank right now? To get to this rank, what were the things that you were focusing on? ¿Qué es lo que cada uno estaba haciendo? ¿En qué cosas estaban enfocados para llegar al nivel en que están ahora? It was all about growth. Todo eso está relacionado con el crecimiento. When you focus on growing, you're learning, you're growing, and you're going. Cuando estás enfocado en el crecimiento, estás creciendo y estás yendo adelante. So regardless of the rank that you're at, your job description is the same. Así que no importa en qué nivel estás, la descripción de trabajo que tienes que hacer es siempre la misma. And you can achieve greatness here with NHT. Y podés lograr eso en este año con NHT. On behalf of Joe and I, we can't wait to see all of you in 2022. Y estamos realmente con Joe muy ansiosos para encontrarnos con todos ustedes en este año 2022. If it's in Dubai or it's in Paris. ¿Será en París o en Dubái? Or if it's in Peru or Bolivia. O quizás en Bolivia o Perú. Or if it's in Colombia or it's in Mexico. O quizás es Colombia o México. Or somewhere else in South America. O quizás otro lugar en América Latina. We're going to see you for sure. Pero seguramente nos vamos a encontrar. Have a great 2022. I love you all. On behalf of Joe and I, gracias. Thank you. Que tengan todos un gran año 2022. Los quiero mucho y les mando un gran abrazo. Gracias, Paulina. Thank you. De nada. Bye-bye, everybody.